Después de varios años de mucho trabajo, por fin está terminado y disponible mi libro de Armonía de los siglos XIX al XXI, que lleva por subtítulo Claves para navegar el espacio cromático. Los links para conseguirlo tanto en físico, en todo el mundo o en digital están en la descripción del video. Quiero comentarles un poco de qué se trata y qué tópicos aborda. Quiero mostrarles el índice e ir comentándolo un poco. Está dividido en tres grandes secciones. La primera sección aborda teoría neoriemanniana, operaciones con tríadas en un espacio cromático. La teoría neoriemanniana habla de acordes, consonantes, tríadas mayores y menores, y descubriremos en este capítulo nuevas maneras de navegar entre los acordes y de conectarlos sin la necesidad de recurrir a ninguna escala ni tampoco a ninguna relación jerárquica entre ellos, sin hablar, por ejemplo, de grados de la escala o todas esas cuestiones. Sirve para poder entender ciertos pasajes que empiezan a aparecer desde mediados del siglo XIX, pasajes muy bellos y muy misteriosos en música de Schubert, por ejemplo, más adelante de Brahms, de Wagner, de Liszt, Bruckner, Fauré, aparece muchísimo en música de películas también. Es un discurso consonante y triádico, pero que a su vez no se puede fijar en ninguna tonalidad, no hay ningún acorde que gobierne por sobre los demás. Eso es lo que nos enseña la teoría neoriemanniana. En el capítulo 1 abordamos algunas operaciones y definiciones básicas. Operaciones son maneras de transformar un acorde en otro y maneras de medir la distancia entre los acordes basándonos en la cantidad de semitonos que se desplaza para conseguir convertir un acorde en otro. Se generan diferentes grupos de acordes, como vemos acá, ciclos hexatónicos y regiones de Weizmann. Y luego en el capítulo 2 vemos cómo esas dos regiones que conseguimos a través de las operaciones del capítulo 1 interactúan entre sí en algo que se llama Cube Dance, y vemos algunos ejemplos de análisis de cómo aplicar esta teoría. Luego, la sección 2 habla sobre tonalidad extendida. Tiene dos capítulos. El primer capítulo de la sección habla sobre nuevos acordes y nuevos timbres. ¿Qué quiere decir esto? Acordes con tensiones, es decir, con notas más allá de la séptima, de la novena a la trecena. Abordamos qué condiciones tiene que tener una novena para que realmente se escuche como perteneciente al acorde, lo mismo una oncena, lo mismo una trecena, sobre la disposición y el registro de este tipo de acordes, cómo agregar notas mejora la conducción de voces, cuándo y qué notas se pueden omitir, en qué casos, bajo qué condiciones los acordes con tensiones son consonantes o disonantes. Pasamos a hablar luego de dominantes alteradas, sobre todo con la quinta ascendida, la quinta descendida, para luego hablar sobre acordes con notas agregadas, segundas, cuartas y sextas agregadas, que son muy diferentes de los acordes con tensiones. Una segunda agregada no es lo mismo que una novena, una sexta agregada no es lo mismo que una trecena, por ejemplo. Cuáles son las disposiciones más comunes y por qué funcionan, y ciertas disposiciones inusuales que igual funcionan muy bien. Clusters, acordes racimos, o sea, acordes que construidos básicamente como un apilamiento de segundas, pero que pueden ser diatónicos, pentatónicos, cromáticos, pueden estar en diferentes registros también y cómo usarlos. Luego, ¿qué son los acordes suspendidos o los poliacordes? Superposición de dos acordes, pero a qué intervalo funciona bien, y vamos a ver ahí varios ejemplos. Y el efecto que tiene poner acordes sobre pedal, o sea, sobre una nota en el registro grave que lo estabiliza. Y luego, acordes construidos por intervalos diferentes, particularmente cuartas y quintas. ¿Qué pasa cuando comprimimos en el registro las cuartas y las quintas? ¿Y qué tipo de intervalos aparecen? ¿Y qué pasa cuando combinamos diferentes tipos de cuartas o de quintas, como justas, aumentadas y disminuidas? Ahí vamos a abordar el famosísimo acorde místico. Y luego una propuesta de cómo podemos construir acordes por cuartas y quintas en contextos que no son tonales. Eso vamos a ver que se va a relacionar mucho con la sección 3, que habla sobre pitch class set, de teoría posttonal. Luego el capítulo 4, el segundo capítulo de la sección sobre tonalidad extendida, habla sobre modos antiguos y nuevos. Comienza el capítulo explicando, es una visión personal, pero que la he confirmado en varios lugares, por qué los compositores creyeron, o cierto grupo de compositores creyó a finales del siglo XIX o principios del siglo XX que la tonalidad estaba agotada, y qué hicieron para contrarrestar eso,
qué son los modos antiguos de la teoría medieval, los modos auténticos y plagales. Todo esto va a servir para definir un modo, no a través de la colección de notas, porque es evidente que solamente la colección de notas que conforman un modo no son suficientes para definirlo, sino todos los modos constituidos por teclas blancas del piano, ¿cómo puede ser que suenen diferente? Entonces recurro a la teoría medieval, conceptos de finales, cofinales y tono de recitación, para luego establecer cómo a través de giros melódicos y también enlaces armónicos, ahí es que podemos definir y distinguir modos que en realidad están constituidos por las mismas notas. También en este contexto algo de pedales, como por ejemplo un pedal de tónica puede hacer que un modo pierda ambigüedad, y luego qué pasa y si es posible superponer modos uno sobre el otro o un fragmento de uno y luego otro. Acá vamos a ver ejemplos de Bartók, por ejemplo, de Debussy, Stravinsky, una descripción de las escalas menos usuales. Para esto también recurro a la teoría medieval y a la constitución del modo como la yuxtaposición de dos tetracordes diferentes. Y vemos, por ejemplo, la mayor armónica, doble armónica. Estas pueden tener nombres diferentes en diferentes lugares, ¿no? El modo húngaro, la escala gitana, el modo acústico. Y luego, así como terminaba el capítulo anterior con una propuesta, también hay una propuesta aquí de la que a continuación les voy a mostrar algunos gráficos sobre lo que llamo modos no cíclicos, que son modos que no se repiten cíclicamente en los diferentes registros, sino que por cómo están acomodados los tetracordes generan diferentes notas en diferentes octavas. O sea, no cierran en la octava, sino que son más grandes todavía que la octava. Y termina la sección proponiendo cómo podemos utilizar estos modos no cíclicos para generar nuevos acordes. La sección 3 y última habla de teoría postonal, o sea, pitch class set, conjuntos de tonos en el espacio cromático. Es la única sección que son 3 capítulos. Este marco teórico nos sirve para cuando no tenemos acordes en el sentido convencional y cuando no estamos usando escalas y por lo tanto tampoco modulando, cómo podemos organizar la armonía y el contrapunto de manera coherente, la forma, qué papel juegan las simetrías en estos contextos. Vamos a ser capaces de responder a todas estas preguntas luego de estudiar teoría postonal. Entonces comienzo, como en las otras secciones, hablando de cómo es que surgió esta teoría, a qué tipo de música se puede aplicar, y pasamos luego a hablar de ciertos conceptos básicos que nos van a servir para entender todo lo que sigue: notación numérica, tono clase, equivalencia de octava, etc. Luego el capítulo termina hablando de la operación de transposición y luego de la inversión, que son los índices pares e impares, y cómo podemos en la operación de inversión conservar tonos específicos, cómo hay índices de inversión que a veces pueden conservar un conjunto invariable, y luego las dos operaciones condensadas en una. Todo eso nos sirve para, en el capítulo 6, hablar sobre conjuntos y sus propiedades. Las propiedades del conjunto son los intervalos que tiene, particularmente los intervalos clase. Vamos a ver cómo identificarlos, cómo sacar la forma normal y la forma prima y el vector de intervalos. El vector de intervalos, una de las cosas para las que sirve es para saber, dependiendo el intervalo al que nosotros transportemos el conjunto, si es que se van a conservar notas y cuáles y cuántas. Y termina este capítulo hablando sobre algunas otras operaciones significativas también, que son multiplicaciones. M5, M7 y M11, las diferencias y las propiedades de cada uno. Acá se explica por qué esas tres y no otras, M4 por ejemplo. Y terminamos el libro con el último capítulo de teoría postonal, que hace énfasis en ejes, simetrías y la proporción áurea. Luego del preludio comenzamos explicando qué son los conjuntos totalmente simétricos y cómo es que permanecen invariables bajo ciertos índices de inversión y cómo calcularlos. Otros conjuntos simétricos se refiere a conjuntos que tienen una simetría interna, pero que no dividen la octava por partes iguales. Hay ciertos conjuntos que tienen esas propiedades. Cómo se relacionan los conjuntos simétricos con las transposiciones limitadas. Vamos a abordar acá las transposiciones limitadas de la escala de tonos enteros o la hexatónica, del acorde aumentado, del acorde con séptima disminuida, y conjuntos que tienen un alto grado de simetría, aunque no son estrictamente simétricos, como por ejemplo la escala octatónica. Luego pasamos a ver la proporción áurea y la serie de Fibonacci y cómo eso, digamos, se traduce de
las artes plásticas a la música y cómo la proporción áurea se puede expresar en el tiempo, para luego hablar sobre ejes, las divisiones simétricas de la octava a partir de notas en común. Acá, para explicar cómo realmente funcionan los ejes, primero comienzo haciendo una refutación de la noción que la mayoría de la gente tiene al respecto, que es la que está en el libro de Lendvai, ¿no? Estos ejes de tónica, dominante, subdominante, y con las notas que están a distancia de tritono, los acordes que están a distancia de tritono y de tercera menor, pudiéndose sustituir unos a otros, lo cual es completamente lo contrario de lo que hace Bartók, como queda demostrado en el análisis de la bagatela opus 6, número 2, y de la música para cuerdas, percusión y celestas. Y termino nuevamente con una propuesta de cómo podemos fundir los ejes, las relaciones de tritono y de tercera menor, a la luz de la teoría neo-riemanniana y cómo podemos establecer una gradual transformación de un acorde en otro. Particularmente de teoría postonal, existe un libro en castellano que al leerlo yo no creo que el autor realmente tenga la intención de que el lector entienda de la manera más directa posible, sino que está redactado de una manera muy enredada, dándose importancia y realmente poniéndose en el medio, haciendo que las cosas que ya bastante complicadas son, sean todavía más difíciles de entender. Yo hice todo el esfuerzo que está a mi alcance para redactar todo de la manera más directa y realmente hablar de cosas difíciles de la manera más didáctica posible. De la sección 2, tonalidad extendida, hay algunos textos, pero principalmente orientados a la música popular, porque este tipo de acordes con notas agregadas y con tensiones, como saben, aparecen mucho en ciertos géneros de jazz y de otra música popular. No es tan común abordarlo desde el punto de vista de la música de concierto. Y de teoría neorriemanniana no había hasta el momento ningún texto en español. Hay sí, algunos en inglés, hay muchos artículos y por supuesto las explicaciones que hay acá de ninguna manera son traducciones de nada, sino que está expresado de la manera que a mí más directo se me hace entender todos estos temas. Son cuestiones que desde hace unos años he comenzado a impartir también en algunas clases de una de las universidades donde trabajo y después de dar los temas varias veces di con ciertas claves que realmente hacen que estos temas que de nuevo son complejos se puedan entender de una manera directa, ¿no? Sin ningún tipo de velo y sin guardarme nada y sin ponerme en el medio de los temas, sino simplemente tratando de facilitarlos. Como les decía al principio, los links para comprarlo tanto en tapa dura como en tapa blanda a través de Amazon o a través de mi página en formato digital están en la descripción. Espero que el libro les interese y les resulte útil y nos vemos en el próximo video.